Bueno, ahora en este capítulo hablaremos sobre los formularios. Pues como toda página o sitio web siempre debe contar con un formulario. El usuario visitante puede contactar o enviar un mensaje al administrador de la página. Veamos un ejemplo. Esta página, por ejemplo, tiene un enlace donde dice contact y aquí nos muestra un formulario en el cual podemos ingresar nuestro nombre, email, el asunto y el mensaje. Y una vez que enviamos el mensaje, será enviado al administrador de esta página. Pues formularios se utilizan para varias formas, ¿no? Uno para enviar mensaje de sugerencia, uno para enviar mensaje para contactarse con el administrador de la página o por muchos temas X. Veamos un ejemplo en HTML cómo podemos crear un formulario. Pues en eso, vamos a crear la etiqueta for. Pues todo lo que esté dentro de esta etiqueta form van a ir los controles, los botones, el campo de entrada, mejor dicho, los controles de formulario, ¿no? En lo cual un formulario tiene ciertos atributos, en lo cual yo puedo definir cómo deseo que reaccione un formulario cuando se envía un botón. Por ejemplo, tiene el atributo acción. Por ejemplo, si yo escribo mailto y una dirección de correo electrónico, por ejemplo, roger@depantron.com, lo que hace automáticamente que cuando se ejecute en la página este formulario, ¿no? Pulse el botón enviar, lo que va a hacer es que mi programa cliente, en este caso MapLoop, se abra y automáticamente se envíe esos datos de texto plano a esta dirección de correo electrónico, ¿no? Eso sí tengo configurado mi AdLoop o un programa cliente, ¿no? Cualquier sea, ¿no? Un programa cliente en lo cual yo tengo instalado en mi ordenador. Bueno, por ejemplo, veamos si yo tengo, por ejemplo, un archivo un archivo en el cual tiene código fuente de algún lenguaje de lado servidor, por ejemplo en PHP, por ejemplo, que se llame procesa datos.php. Lo que hace este programa, ¿no? Que es un archivo procesa-datos PHP, lo que hace es automáticamente es procesar los datos del formulario que se han ingresado y así poder en un script del mismo archivo configurarlo o definir a qué correo electrónico deseo enviarlo y darle un formato más enriquecido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, también existe otro atributo que es por ejemplo, el método, por ejemplo, method, en lo cual tiene dos formas de enviar información de un formulario. Hay dos métodos, que es el get o el post. Por ejemplo, el método de get lo que va a hacer es los datos del formulario va a ir adjuntado en la URL. En la URL del archivo que va a procesar esos datos del formulario, ¿no? Con variables y sus valores. Las variables van a ser los nombres de los campos que yo define en el formulario. Así que los datos, si defino el método get, los datos van a ir adjuntados en la URL del archivo que va a procesar en los datos. Y si yo pongo el método post, obviamente que los datos van a ser enviados, pero los datos ocultos, ¿no? En forma oculta, ya no van a ir adjuntados en la URL. Pero de alguna forma, ¿no? El usuario puede ver código fuente y pueden ver los campos y los datos del formulario, ¿no? Así que tampoco es decir que es una forma tan segura enviar el método post, pero bueno. Ahora también hay otro atributo, es NC, el tipo, ¿no? NC type, que es el tipo en lo cual mis datos van a ser enviados del formulario, ¿no? Por ejemplo, puedo poner text plain, en lo cual voy a estoy definiendo que los datos van a ser enviados en texto plano, ¿no? Así es. Por ejemplo, si yo pongo aquí mailto,
y un correo roger@depantro.com, en lo cual cuando pulse el botón de enviar va a abrir mi programa cliente y se le enviará a esta dirección de correo que estoy definiendo. Obviamente que van a ser los dos en texto plano, ¿no? Ahí va a ser necesario puedes poner text prime, ¿no? Para que los datos fueran enviados en texto plano, ¿no? Y pues con la etiqueta, como dije, en la etiqueta form es para definir el formulario y así poder crear nuestra página de contacto o nuestra página, por ejemplo, de búsqueda para buscar información o datos que contenga nuestra base de datos, ¿no? Y obviamente que eso, ahí sí vamos a necesitar un programa de un script que esté en el lado del servidor, ¿no? En lo cual el servidor ejecute, procese y manipule información de la base de datos y me devuelva a mi página con los resultados.